¿Qué tal, amigos de XFM? Bienvenidos a BiblioKiss, bienvenidos a este espacio en el que hablamos de literatura. Hablamos de buenas historias, historias muy singulares y que nos atrapan. Y además, en este tiempo que viene, este tiempo de verano, este tiempo de lectura extendida, muchos tenemos mucho más tiempo para leer, o aquellos que tengan la fortuna de tener trabajo, pero no tengan la fortuna de tener vacaciones, pues también es una buena vía de escape. Y esas historias tan singulares se cristalizan en libros como este, Versos para Caronte, de Alejandro Sirigu, que tenemos aquí a su autor, por cierto. Bienvenido, Alejandro, gracias por la visita. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, digo que son historias singulares, en este caso esta desde luego es una historia muy singular, mezcla mitología con poesía, con bueno, pues narrativa incluso también. Exacto, narrativa, creación de ficción. ¿Qué se va a encontrar la gente en estos versos para Caronte? Sobre todo aquellos que quieran acercarse a un formato tan singular como este. Pues la verdad que sobre todo se van a encontrar una obra bastante personal, porque realmente desde un origen esta obra no estaba preparada para salir al público, porque nace de unos poemas que eran personales, que escribí hace 3 años, pero decidí realmente darles un poco de vida y escribir una historia única, como tú dices, y bastante singular, en la que la mitología griega, pues la verdad es que toma bastante peso. Y bueno, cuenta la historia de Atlas, que es una persona como cualquiera de nosotros, que se encuentra un poco perdido en su vida, hasta el punto de caer muerta en vida y llegar al inframundo. Pues con todos esos mimbres tenemos también a Caronte, el cruce del río Estigia. O sea, claro, hay mucha documentación aquí, ¿no? ¿De dónde te viene ese conocimiento de la mitología de estos, y de estos lugares mitológicos? Pues es curioso, porque siendo realmente una persona que ha nacido para el ámbito científico, porque de hecho soy fisioterapeuta y ahora me dedico a la docencia de la sanidad, siempre he tenido mucha curiosidad por este ámbito, sobre todo de cultura clásica, y creo que ha sido un poco hacer homenaje a ese Alejandro adolescente que era aficionadísimo a la mitología griega y por lo menos para cuidar un poquito esas aficiones que en un momento dejé perdidas por los estudios. Claro, ¿cuánto hay? Al final dices, eres un hombre de ciencias, de profesión, un hombre de mitología o de versos, ¿no? De devoción. Pero claro, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay de esa parte más literaria o más mitológica, ¿no? En tu día a día, porque al final no nos podemos dividir en dos, somos lo que somos los que somos, ¿no? Sí, no, totalmente. Pues al final intento compaginarlo un poco, porque sí que es cierto que es eso, mi profesión es la que hay y realmente pues es un poco en lo que me basa toda mi vida. Pero siempre he tenido esa curiosidad y siempre estoy pues o buscando algún podcast relacionado con mitología o viendo vídeos relacionados con el tema, incluso leyendo libros. Y al final el escribirlo ha sido pues eso, lo que te digo, al final darle un poquito de renombre a esa peculiaridad mía y por lo menos darle más espacio de lo que le estaba dando ya. Claro, con todo tu desempeño profesional, entiendo que este libro lo has ido tejiendo, ¿no? Casi artesanalmente, en ratitos que tuvieses. Claro, en ratitos no vale cualquier ratito, porque oye, para escribir como has escrito y sobre lo que has escrito y con los personajes, todas las tramas, en fin, hay que dedicarle hay que darle muchas vueltas, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo ha sido la creación del libro? Pues ha sido muy curioso, porque sí que ha habido incluso ratos que escribía entre paciente y paciente. O sea, he encontrado esos pequeños ratos de 15 minutos o incluso cuando se retrasaban, que casi hasta lo agradecía. Pero realmente es lo que dices tú, ha sido 2 años largos y realmente dándole un poco el tiempo que se merecía el libro. Pero muy agradecido, porque yo empecé con una historia bastante curiosa. Yo tenía claro el inicio y el final. Y al final los poemas, como también los había más o menos preseleccionado, pues fueron ellos los que realmente escribieron la historia. Yo me he dejado un poco guiar por ellos y ha sido un proceso creativo muy chulo, muy bonito. Hablabas antes al principio, ¿no? De esas heridas, ¿no? De caer muerto en vida, que es lo que le ocurre al personaje. Claro, ¿cómo se escribe de ese dolor, ¿no? ¿Cómo se escribe del dolor sin caer en lo negro, en lo oscuro por lo oscuro? ¿Cómo se escribe para que se entienda, pero sin que sea, oye, que no sea una depresión? Exacto, que no de repente el lector se sumerja en una depresión. Exacto, profunda. Sí. Pues al final también lo he hecho desde un espacio desde la sanación, porque sí que es cierto que, como te digo, al final es una obra un poco personal y realmente cuento un poco la herida del duelo, también por pérdida, porque al final falleció mi padre cuando yo tenía 16 años y como todo duelo complicado, pues bueno, se alarga en el tiempo y tiene su proceso de sanación. Y este libro realmente ha sido como un poco el culmen de esa sanación y ese cerrar el capítulo. Y creo que al final ha sido lo que me ha permitido contar la historia desde un aspecto un poco más creativo y no tanto depresivo como tú dices.
y que le permita al lector realmente sentirse reconocido, pero no sumergirse de lleno y acabar también hundido en la miseria. No, totalmente. Versos para Caronte es la nueva obra de Alejandro Sirigu y mezclas aquí narrativa y poesía. Claro, ¿cómo conviven esas dos cosas? Pues al principio me costó encontrarle un poco el lugar a cada una de ellas, pero ya te digo, al final fue un poco intuición, porque realmente como, ya te digo, los poemas al final elegí los más personales sin caer en el tópico de que fueran demasiado íntimos, pues realmente fue muy fácil construir la obra una vez los ordené en esa historia realmente de sanación y de resiliencia, que es al final de lo que trata el libro. Está ilustrado, estamos viendo una serie de ilustraciones dentro, es una edición bastante cuidada, engomado, o sea que es importante también el físico, en el libro físico, es importante que sea atractivo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, al final las ilustraciones también han sido obra mía, ya te digo, un poco por hacer lo mismo, alarde y alusión a ese Alejandro artístico que también llevo dentro, y sí, me interesaba mucho eso, que tuviera calidad por lo menos mínima, para que el lector, aparte de disfrutar de la historia, pues pudiera disfrutar también de las ilustraciones y de todo el contenido del libro. Lo hablamos mucho con los autores que venís a presentarnos vuestros libros, ¿no? Con toda la ilusión y con toda la fuerza de haber terminado una novela poética, en este caso la tuya también, ¿no? Claro, cuando tú escribes el libro, cuando tú montas los personajes, montas la historia, la estructura, pues tú tienes unas ideas en la cabeza que plasmas en el libro. Claro, eso luego cuando llega el lector puede ser que coincida contigo o no. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué te van diciendo los que lo leen? ¿Coincide plenamente con lo que tú pensabas que era? O dices, ostras, pues esto no me lo había imaginado yo así, pero oye, también me parece bien. No, pues está siendo muy curioso porque hay escenas del libro que para mí obviamente fueron más personales y más duras y que realmente sabía que a lo mejor iban a ser más incómodas. Y a lo mejor el lector lo ha pasado un poco incluso por alto, porque claro, yo hago esa introspección y lo vivo desde dentro, pero el lector a lo mejor se ha quedado con otras partes que yo le di un poquito más de menos importancia, aunque la siguen teniendo, y que eso, me han incluso dicho, es que me has emocionado, que me has hecho llorar. Entonces yo eso, pues obviamente es una sensación un poco agridulce, hacer llorar a tus queridos amigos y familiares, pero la verdad es que me está encantando las referencias que me están haciendo. Bueno, el viaje de versos para Caronte está ya claro, ya está en las librerías, ya puede comprarlo todo el mundo que quiera en Amazon, ¿verdad? Exacto. Está en Amazon plenamente disponible. Además, en esta entrada donde está esta entrevista, en vídeo que estáis viendo, tenéis el enlace para comprarlo. Seguramente la cabeza tuya, pues claro, cuando uno lanza esto... es casi como la dopamina, ¿no? Te empuja a seguir, ¿no? Sí. Seguro que tendrás en la cabeza algún volumen nuevo, algo estás dando vueltas ya, ¿no? ¿Qué nos puedas contar? Pues realmente, a ver, esta obra sí que es autoconclusiva, esta no tenía intención de hacer ningún tipo de segunda parte de momento, pero sí que es cierto que ya fue terminar y de hecho publicar el libro y ya me vino la inspiración de una nueva obra que va a ser seguramente una obra de thriller psicológico, con toques mitológicos como tiene que ser, pero llevado un poco más a ese punto de misterio e intriga, ya no va a ser tan, a lo mejor tan personal o ficción fantástica. O sea, que va a ser ahí, vamos a meternos en alguna película, ¿no? Sí, un poco bastante. Bueno, pues estos versos para Caronte de Alejandro Sirigu está, como decimos, ya en todas las librerías. ¿Qué recorrido vas a hacer con él? Imagino que ya has hecho presentación. Sí, bueno, tengo ya planificada una presentación en el pueblo en el que resido ahora mismo, que es Valdepeñas. Perfecto. Y tengo otra con intención de hacerla en mi pueblo natal, que es Alacuas, en Valencia. Y en octubre sí que ya tengo planificada una feria del libro de autores autopublicados. Y la verdad es que ya por lo menos ya tengo un poquito de recorrido. De movimiento, ¿no? Sí. De movimiento. Porque claro, es muy importante que la gente que lee el libro... Hay muchos que sienten la necesidad de conocer al autor, ¿no? Entonces, ese contacto con el autor, que ir a la firma, ¿no? Que eso es muy importante. Sí, de hecho ya he tenido gente que me ha dicho, pero ¿dónde vives? ¿Puedo ir a visitarte y me firmas el libro? Y yo, vamos, encantadísimo. Yo, vamos, pletórico de saber que hay gente que quiere incluso conocerme y que le firme el libro. Pero eso, sí que me gustaría que fueran en espacios pues aprovechados para eso, para poder conocernos mejor, que no sea en la calle en un momento. Claro que sí. Bueno, pues oye, cuando tengan las fechas... háznoslo saber para dar toda la publicidad y toda la promoción que podamos, que lo merece seguro. Muchas gracias. Alejandro Sirigu ha venido a presentarnos versos para Caronte. Muchas gracias por esta visita. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias.